Pues antes de nada, muchas gracias a todos y a todas por venir, gracias a los organizadores del curso de las desigualdades, una introducción transdisciplinar, y gracias también al Círculo por acogernos en este foro tan estupendo. Mi ánimo básicamente aquí es repartir juego, por lo tanto no me voy a entretener demasiado, pero sí que quería plantear tres reflexiones muy breves. La primera es que la igualdad es un hecho que llevamos estudiando y que llevamos tratando desde una perspectiva filosófica casi desde el principio de la humanidad, y de hecho es uno de los elementos que está en el frontispicio de la Revolución Francesa. Y es curioso que, sin embargo, el esfuerzo académico por colocarlo en el debate público no haya sufrido una revolución y una transformación tan importante hasta que no llega la gran recesión, diría, del año 2008. Hay un periodo de interrupción tras la caída del muro de Berlín, durante el cual parece que en ese consenso liberal ya es evidente que este tipo de discusiones quedan atrás, y sin embargo volvemos a ver que este debate vuelve a entrar en la agenda de manera muy vigorosa. Yo creo que también, sobre todo desde la academia, pero también gracias a disponer de mejores datos y de mejores reflexiones sobre si no habríamos cometido algunos errores también en términos de economía política y de no saber que el malestar que hoy vemos en nuestras sociedades pueden estar conectados hasta cierto punto también con esa dimensión de la desigualdad. Es positivo, por lo tanto, el que estemos planteando este debate, creo, porque es meritorio, pero también hay una segunda reflexión que quería plantear con vosotros, y es que esto es algo que podría parecer meramente académico, pero que en todas las encuestas vemos muy firmemente reflejado en las preferencias de los españoles. Si miramos, por ejemplo, los últimos datos de la European Social Survey, el 80% de los españoles dice que el Estado debe intervenir para reducir las diferencias sociales entre los ciudadanos. Y un 80% está muy lejos del 60% que defienden en Suecia o el 50% en el Reino Unido. Quiero decir que parece que esa pulsión redistributiva existe. Además, y lo hemos visto también con este vigoroso nuevo debate a propósito de la meritocracia, ¿no?, que parece que Sandel ha vuelto a poner otra vez encima de la mesa, como si los sociólogos no hubieran hablado mucho ya de esto hace tiempo, pero eso daría para otro debate. ¿Hasta qué grado, se le pregunta también a los españoles, aceptan ustedes que haya diferencia en los ingresos para recompensar distintos talentos y esfuerzos, ¿no? Es decir, parecería que esto puede ser una manera de recompensarlo. Bueno, en el Reino Unido están de acuerdo hasta el 55% de la población, en Alemania el 50%, en España solo el 30%. ¿Vale? Es decir, debe de haber algún tipo de elemento también muy ligado a en qué medida las desigualdades son percibidas como justas o injustas para considerarlas aceptables o inaceptables. Y parece que en España no solo tenemos esa pulsión redistributiva, sino que parece que las desigualdades que percibimos no tienen un origen fundamentado en un principio de justicia. Y sin embargo, y esta es la tercera reflexión que quería lanzar, prácticamente todos los informes que tenemos de la OCDE en términos observacionales demuestran que la capacidad redistributiva de nuestro Estado es muy limitada. Es de las más limitadas de todas. La corrección en términos del índice de Gini es apenas bueno, lo que tengo aquí es que lo deja tras transferencias en 35 respecto a Suecia en el 25, simplemente por plantear este debate. Entonces parece que hay aquí un interés académico evidente en el conjunto de la sociedad, una pulsión redistributiva, pero una incapacidad para darle a la gente lo que está pidiendo, parece, ¿no? Así a priori, a lo mejor es una paradoja y no lo es. Y por lo tanto es fundamental que veamos qué es lo que ocurre entre la expresión de esas preferencias y las políticas realizadas, es decir, la política institucional, las políticas públicas que se hacen. Y justamente yo creo que esto es lo que da todo el sentido a la mesa redonda sobre la que vamos a tratar ahora, que es entender qué es lo que pasa para que esta pulsión no se pueda traducir en redistribución efectiva. Ahora bien, si me permitís, voy a dar un paso atrás y ahora sí, os empiezo a dar la palabra, y si os parece empiezo por ti, Eva. Me gustaría plantear una primera pregunta que yo creo que es fundamental. ¿Por qué tiene que preocuparnos la desigualdad? Que yo creo que es la primera pregunta que tenemos que plantear. Y si tuvierais, incluso me atrevería a decir, sentado delante a un liberal o un conservador, ¿cómo intentaríais persuadirle de que la dimensión de la igualdad es relevante? Adelante, Eva, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo, y gracias también a los organizadores. Os tengo que confesar que es el primer acto que hago como portavoz del Senado fuera de la Cámara. Y la verdad es que es un orgullo y me hace muchísima ilusión participar en la clausura del curso, así que gracias por la invitación y gracias bueno, también con los compañeros que están conmigo en la mesa. Yo no soy una teórica, yo vengo del sindicalismo, del asociacionismo estudiantil y luego me metí en política en Cataluña, en un momento en el que yo trabajaba y mi pulsión era trabajar por redistribuir la riqueza
también predistribuir, pero ya lo hablamos más adelante, y me encontré en un combate identitario. Así que yo creo que un primer argumento para decir que la desigualdad es importante es que si no tenemos esa lucha o ese diálogo dentro del espacio público y político por la redistribución de la riqueza, crecen las desigualdades. Así que la conversación e incluir el tema en la agenda pública es muy importante. Además, antes, lo comentabas antes, Pablo, hasta el 2008, ¿no?, parecía que el individualismo era lo que imperaba. Yo siempre digo que la clase media, uno se siente de clase media hasta que deja de cobrar 2 nóminas. Entonces, inmediatamente ves que eres de clase trabajadora, ¿no? Bueno, pues esa toma de conciencia la tuvimos con la gran recesión del 2008 y es cuando se empezó a reflexionar y Pau Marie Close, que también está por aquí, hace una reflexión en el último informe de la Fundación Campalans, que me toca dirigir a mí desde ahí, desde Cataluña, y él habla de las 3 aproximaciones, ¿no? Esa desigualdad que lo que hace es que las capas más altas de las rentas se lo queden todo y por lo tanto los ganadores se quedan con todo, y por lo tanto hay que incidir en la desigualdad para acabar con eso. En segundo lugar, tiene que ver con las consecuencias a nivel individual que tiene el crecimiento de la desigualdad. Y yo ahí siempre pongo el ejemplo, porque recuerdo el negacionismo que la derecha muchas veces tiene sobre los temas de desigualdad. No sé si recordáis a Cristóbal Montoro en una sesión de control cuando le dicen, no, es que el riesgo de exclusión social en este país es tanto, y dice, esto no puede ser, ¿no?, ese negacionismo. Pues en Cataluña también lo vivimos con la malnutrición infantil por parte del gobierno independentista. Decía que no había malnutrición infantil y es que no llegábamos a saber cuántas becas comedor se estaban dando en Cataluña, ¿no? Bueno, pues la incidencia a nivel individual de la desigualdad genera lacras y marcas para el conjunto de tu vida. Y, por lo tanto, un niño o una niña que tiene una malnutrición o que no tiene un acceso igualitario a la escuela, eso es una trampa, una pobreza que se hereda. Y sabemos que el código postal marca también el futuro de las personas. Y el tercero serían las consecuencias a nivel colectivo. Ya no como modelo social que podamos defender y que seguro que compartimos los que estamos en esta mesa, sino pues, organismos nada sospechosos de estar a la izquierda de los que estamos aquí sentados son conscientes que las sociedades desiguales son sociedades más inseguras, son sociedades más enfermas y son sociedades que corren el riesgo de que el populismo y la polarización política conviertan en ingobernable una sociedad y que por lo tanto hagan que todavía pierdan más los que menos tienen. Yo creo que esas serían como la primera respuesta. No sé si puedo alargarme un poco más o después lo vamos tirando. Vale, pues venga, lo dejamos aquí. Gracias. La cosa fluya, muchas gracias. Muy bien. Héctor, ¿qué opinas tú? ¿Por qué debería importarnos la desigualdad? Yo voy a dar 2 motivos y una pequeña turra. El primer motivo yo creo que es, lo voy a hacer tipo normativo, moral. La desigualdad es mala, creo que es mala, es injusta y, dicho de otra forma, la igualdad material es moralmente buena, ¿no? Creo que es buena en términos normativos, por así decirlo. Y creo que cualquier proyecto emancipador serio debe poner en el centro de sus aspiraciones presentes y en el horizonte al que aspira la igualdad material. Una igualdad material no es solo la igualdad material, ¿no? Por supuesto la libertad, por supuesto la democracia, por supuesto la diversidad, como decía Adorno, poder ser diferente sin temor, ¿no? Pero creo que la igualdad es una de las ejes fundamentales y probablemente sea, yo creo que esta reflexión la hace Rendueles en el libro este de contra la igualdad de oportunidades, ¿no? Es una de las dimensiones que más se ha perdido en los últimos años respecto a otras para los proyectos emancipadores y creo que por tanto es una de las que más hay que recuperar, o más fuerte que recuperar, digamos, en este momento después de la revolución neoliberal o contrarrevolución, o como se quiera decir. El segundo motivo es uno que es bastante, lo ha comentado ya Eva, la desigualdad nos hace vivir peor a todos, ¿no? Es decir, que la desigualdad importa porque, lo diré de otra forma, queremos reducir la desigualdad porque queremos vivir mejor.
y queremos vivir mejor todos, no solo, digamos, los que en ese grado de desigualdad están más abajo, ¿no? Y hay muchísima evidencia empírica. Yo no vengo de la Academia de Sociología, pero bueno, vengo de la Academia de las Ciencias Puras. Hay muchísima evidencia de que las sociedades que son más igualitarias pues son más seguras, son más saludables, funcionan mejor, son más eficaces, etcétera, ¿no? No me voy a extender mucho sobre esto. Sí que me gustaría dar una dimensión de política en el sentido de politics, no de policy, a esta idea, ¿no? Y es el gran reto en todo esto de la redistribución, yo creo, es el de tejer coaliciones amplias, ¿no? Entre lo que clásicamente se decía clases medias y clases populares, o que, puesto que en el 2015 era como el 99%, que luego en términos sociológicos probablemente más sea un 70, un 65, que un 99 como tal, ¿no? Y ese es como el gran reto. Entonces yo creo que las políticas de redistribución, las políticas que quieren reducir la desigualdad tienen que ser tendencialmente universalistas, ¿no? No tienen por qué ser universales porque es muy complicado, pero tienen que tender hacia la universalidad por la idea, por este doble reto de, uno, construir coaliciones amplias que defiendan políticas justas, políticas de redistribución, y también por mantener y hacer que funcionen políticas que no se dirijan, digamos, ¿no? Que por solo dirigirse a un estrato luego, digamos, acaban de que si no funcionan o funcionan mal, a la gran mayoría de la gente no le importa porque no le afecta, ¿no? Y ya acabo con la turra, que es la que yo doy siempre, que es la turra climática y ecológica. Y por qué es importante la desigualdad en ese ámbito, ¿no? Yo creo que bueno, la crisis climática para mí es el principal reto, el reto más importante que tenemos como sociedad en los próximos 10 años. Esto funcionaba muy bien hace una semana, ahora tenemos que añadirle un reto no menor de evitar la guerra nuclear mundial, pero dejando ese pequeño asunto de lado, creo que es el gran reto, un reto muy importante. Es el último IPCC que ha salido hace apenas una semana y que los científicos del IPCC, como no hacen buena política, lo han puesto en mitad de la invasión de Ucrania y no le ha interesado, bueno, no se ha enterado, no ha tenido el impacto, por ejemplo, que tuvo el anterior. Lo han definido como un atlas del sufrimiento humano, ¿no? Este informe va de las consecuencias del cambio climático, se ha definido así, ¿no? Cuando sale de cambio climático y sale de desigualdad, nunca está muy claro cómo es la desigualdad. Hay diferentes maneras de medirlo, ¿no? La desigualdad en huella de carbono, los ingleses lo llaman la carbon inequality, es una... ¿no? Hay una Piketty que, aparte de hacer el libro famoso, tiene un informe muy bueno con Oxfam sobre desigualdad de carbono. Sacó que el 10% más rico emite el 50% y el 50% más pobre emite el 10%. La famosa gráfica del embudo esta, bueno, famosa si eres no sé si famosa, pero los frikis de cambio climático es famosa. Digamos, la gráfica del embudo, ¿no? Y este es un problema porque estamos hablando de un tipo de desigualdad que es desigualdad en atribución de responsabilidades y, por lo tanto, de quién debe afrontar las cargas, para también los beneficios, pero siempre el más problemático es las cargas, a la hora de la transición ecológica, ¿no? Y yo creo que luego en el debate intentaré explicar también la igualdad y la desigualdad climática o de carbono es importante porque no va a haber transición ecológica si no es justa, si no es igualitaria, si no hay un reparto adecuado de las cargas, porque la gente no va a permitir, digamos, no va a ocurrir. Esto, el mayor ejemplo fue los chalecos amarillos, que es como que pone todo el mundo, pero lo vamos a ver sistemáticamente, ¿no? Y bueno, eso es como un poco lo que quería comentar en esto. Vale, estupendo. Y Nacho, para esta primera ronda, ¿por qué nos tiene que importar la desigualdad? Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es un placer estar hoy aquí y coincidir en esta mesa con vosotras, con vosotros. Yo creo que hay una primera respuesta que es perfectamente legítima y que es la que planteaba Héctor, que tiene que ver con los valores individuales, con los valores éticos o morales. Y yo diría, y con esa respuesta podría llegar a bastar. Esto es crucial, ¿no? Desde mi punto de vista, y creo que cualquier proyecto progresista, emancipador, no tiene que tener ninguna duda de que vivir en una sociedad más igualitaria, en una sociedad con menos desigualdades, es mejor, por decirlo en una palabra. Pero yo creo que a mí dar esta respuesta me sugiere la necesidad de convencer a quien no piensa como yo. Porque habrá, y hay mucha gente que a esta pregunta contestaría no necesariamente hay que reducir las desigualdades. Y yo creo que hay argumentos de sobra en la ciencia política, en la economía, para convencer a quien no piensa como nosotros. En primer lugar, creo que hay enorme evidencia empírica que si queremos vivir en sociedades donde no haya extrema pobreza, y no es lo mismo la desigualdad que la extrema pobreza, es difícil vivir en sociedades muy desiguales. Es decir, aquellas sociedades que son enormemente desiguales son sociedades en donde hay una enorme pobreza. Y por lo tanto, aunque pobreza y desigualdad no es lo mismo, es muy difícil desligar la pobreza de aquellas sociedades en donde hay una enorme desigualdad. Y creo que esto, a quienes
en muchas ocasiones plantean que la desigualdad no es un problema, que el problema es la pobreza, conviene recordárselo, porque habitualmente suelen ir de la mano, sobre todo en altos niveles de desigualdad. En segundo lugar, puede que haya mucha gente a la que la desigualdad no le importe, pero a la que seguro que le importa el crecimiento económico, la creación de empleo y la evolución de la economía. Y en los últimos años, yo diría ya en las últimas décadas, tenemos cada vez también más evidencia empírica, hasta el punto de que son los propios servicios de estudio del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, los que vienen reiterando, y luego podremos entrar un poco más en este tema, que sociedades más desiguales son sociedades en donde el crecimiento económico es más frágil, es más inestable, y esto resiente la propia creación de empleo. Y por lo tanto, también desde el punto de vista económico, estrictamente macroeconómico, desde el punto de vista de la creación de empleo, del crecimiento potencial, sociedades más desiguales son sociedades con una menor capacidad de crecer en el medio y largo plazo. Pero yo diría, hay un tercer argumento, y es en el que me quiero detener un poquito más, que hay un argumento que es crucial desde mi punto de vista. La excesiva desigualdad pone en riesgo la calidad democrática. Yo creo que sociedades muy desiguales son sociedades que erosionan la calidad de nuestras democracias. Y este es un argumento de tradición liberal, y una constatación en nuestros días al mismo tiempo. Y pongamos el caso, no nos vayamos a Estados Unidos, pongamos el caso de la sociedad española, ¿no? Yo creo que la estabilidad política, la polarización, tiene una relación muy directa con la desigualdad, no solo con la desigualdad de rentas, y me quiero detener un poco en esto, sino con cómo la sociedad percibe la desigualdad de rentas, pero también la desigualdad, quizá igual de importante o más, la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de expectativas. Si la última década en este país ha sido una década percibida y sentida por mucha gente como el inicio de un periodo de decepción, en parte tiene que ver con la fuerte incertidumbre presente y futura relacionada con esa desigualdad de rentas, de oportunidades y de expectativas. Y por lo tanto, creo que a la hora de entender por qué de forma creciente, de forma evidente, vivimos en sociedades más estresadas, en sociedades con más rencor, podríamos decirlo, conviene no olvidar que el crecimiento de las desigualdades de renta, de expectativas y de oportunidades pueden y seguramente expliquen buena parte de esta incertidumbre, de este rencor social y de este estrés al que hoy nuestras sociedades se enfrentan y al que seguramente no se enfrentaban en décadas pasadas. Y termino esta primera pregunta. Yo creo que no puede haber proyecto progresista, emancipador en el contexto europeo actual, en nuestro país en este momento, que no aspire a la reconstrucción de un contrato social que sea capaz de reconciliar, de equilibrar la economía, la democracia y el progreso social. Y a mí me parece inviable cuadrar, o mejor dicho, triangular estos tres vértices en ausencia de una reducción significativa de las desigualdades en nuestra sociedad. Pues si te parece voy a coger, y ahora voy a seguir el recorrido inverso, porque a mí esto me parece muy interesante, porque cada cual tenéis un enfoque distinto respecto a la desigualdad y me gustaría profundizar en casi algo previo al tipo de menú de políticas públicas, que luego también hablaremos de eso. Me gustaría profundizar un poco en la economía política, es decir, las coaliciones que se pueden construir detrás de esto, porque sabemos, por ejemplo, ¿no? Y tú eres más macroeconomista y por lo tanto me gustaría también cogerte por aquí. Claro, puede ser que el hecho de la propia desigualdad existente, es decir, un mayor alejamiento, mayor polarización de los salarios, de la situación de riqueza, a su vez termina haciendo más difícil armar coaliciones en favor de la redistribución, ¿no? Cojo aquí, por ejemplo, el informe de Olga Cantó a propósito del desarrollo de las desigualdades en España, y un problema muy importante que tenemos es que nuestra clase media, media-baja es menos nutrida que en otros lugares y esto, claro, polariza más las preferencias redistributivas. Si tú tuvieras que decir, bueno, ¿y esto cómo lo podemos rearmar? Sabiendo que no estamos en un mundo ideal ni estamos en un laboratorio, ¿no? Sino que hay que ser capaz de ir ensanchando esas coaliciones. ¿Cómo se podría hacer esto, entendiendo que todo el mundo se percibe además clase media? Bueno, Ana Patricia incluida. Responder a esta pregunta es responder al reto de la izquierda en el siglo XXI, desde mi punto de vista, no es desde luego fácil. Yo creo que esto nos lleva sin duda a la reflexión sobre los instrumentos sobre los que tienen que pivotar las políticas públicas para reducir las desigualdades y empiezo por el primero de los instrumentos sobre el que casi nunca se habla,
Ahora hablaremos de los instrumentos. Yo creo que las transferencias, la fiscalidad, el mercado laboral son ámbitos clave en donde las políticas públicas son fundamentales, pero a mí me parece que hay un instrumento previo al que en muchas ocasiones se ha renunciado para tejer y para articular las coaliciones políticas y sociales, sindicales, que deben de impulsar esas políticas públicas para reducir la desigualdad. Y es el instrumento de la narrativa, del discurso. Y creo que aquí ha habido una suerte de gran renuncia, y me explicaré. Que la narrativa y que la construcción del discurso es el primer instrumento que hace falta para articular el resto y para coser las coaliciones, me parece una cuestión evidente. Y sin embargo, hoy casi ningún liberal seguramente reivindicaría las políticas que Roosevelt desarrolló para reducir la desigualdad. Es más, seguramente casi ningún socialdemócrata reivindicaría la fiscalidad de Eisenhower hoy día. Es difícil, el mundo ha cambiado, pero esto también nos hace ver el grado de renuncia que hemos tenido en un instrumento como es la narrativa y el discurso en este terreno. Hoy yo diría que se ha convertido en una seña de la izquierda el hablar de igualdad de oportunidades, cuando esto fue una seña históricamente del liberalismo, y el liberalismo lo ha perdido. Algo así como, bueno, es que hoy reivindicar a Stuart Mill parece podemita casi, ¿no? Y es una cosa que cuando uno estudia la tradición y el pensamiento liberal, le sorprende y le choca esta gran renuncia que ha habido, yo desde luego en el campo liberal, y en ocasiones no solo en el campo liberal, también en el campo socialdemócrata a nivel internacional en las últimas décadas, a la hora de utilizar el primer instrumento que tenemos para construir las coaliciones que sirvan para desplegar las políticas públicas que reduzcan la desigualdad. Todos queremos democracias liberales, todos tememos regímenes iliberales, pero casi ninguno estamos dispuestos a empujar los discursos y las narrativas que en este momento hacen falta para desplegar los instrumentos necesarios para reducir la desigualdad. Y yo creo que aquí tenemos una contradicción que es relativamente palpable. Vamos al debate sobre la reforma fiscal, o vamos al debate sobre el margen fiscal que tenemos en nuestro país para desarrollar, y luego me referiré a eso, las transferencias hacia las familias. Bueno, creo que hay un salto que no termina de materializarse y lo dejo aquí. Creo que después tendremos más tiempo para entrar en el detalle concreto de las políticas públicas que pueden ayudar a articular esta reducción de la desigualdad, pero me parece que la primera condición para coser coaliciones es recuperar un discurso, recuperar una narrativa que hoy en buena medida está ausente, y está ausente en ámbitos intelectuales de los que siempre formó parte históricamente, ¿no? El liberalismo sin duda, pero en ocasiones no solo el liberalismo. Gracias. Héctor, tú hablabas también a propósito de las coaliciones por lo que toca, y claro, esto es algo bastante más ingrato, ¿no? Porque parece que la transición ecológica y el cambio climático va casi más de la redistribución de costes que de potenciales, aunque evidentemente siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Y justamente has mencionado el caso de los chalecos amarillos, pero no solo, porque evidentemente el campo español, preparaos lo que viene, y hay muchas dinámicas de este tipo que están subyaciendo, ¿no? Y claro, a veces incluso provocativamente, yo recuerdo que tuve una vez un debate con Marquilesi, que era alguien del grupo parlamentario verde en el Parlamento Europeo, y a veces tú planteabas, ¿es compatible hacer un ajuste de estos costes con hacerlo de manera democrática? Y perdón por la provocación, pero claro, porque parece que hay resistencias, ¿no?, con las que muchas veces nos topamos también a nivel de la opinión pública, y no parece fácil de persuadir a la gente que tiene también que cambiar el hábito, porque ocurre un poco lo de siempre, ¿no? Los impuestos que se los suban a los ricos, pero yo nunca soy rico. Y aquí pasa un poco primero, ¿no?, que los demás se ajusten el cinturón antes de hacerlo yo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos tejer esto? Porque sabemos que es un desafío que está ya a la vuelta de la esquina, y seguro que tú lo tienes bastante más articulado que yo, vamos. Bueno, yo creo que es como el gran
la gran cuestión del cambio climático, ¿no? Nosotros, junto con Emilio Santiago, no es que venga aquí a hablar de mi libro, pero escribimos un libro de este problema y siempre que lo presentamos, yo siempre tengo un problema con los libros de cambio climático, que era, nos contaba lo mal que está la cosa, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? O mejor, una sociedad más o menos ideal de diferente tipo, y entre medias era la absoluta nada. O sea, nadie hablaba de política de cambio climático, no de políticas, sino de política, de cómo cotejemos esto, ¿no? Y nosotros todo lo que nos planteamos es, bueno, cómo podemos construir una coalición, nosotros llamamos un pueblo del clima, un poco viniéndonos hacia arriba, pero digamos, cómo cotejemos una coalición, porque evidentemente tiene muchos costes, por decirlo, más bien costes tiene cambios, ¿no? Y también tiene muchas posibles mejoras, ¿no? Para nosotros lo que siempre hemos intentado es que la transición ecológica, ¿no? Se convierta un poco, digamos, en una especie de dispositivo comunicativo, por así decirlo, en el cual mucha gente reconoce determinados problemas que tiene, determinadas brechas que hay en este país, la desigualdad de género, la crisis de los cuidados, el vaciamiento de España y todo esto, o de ciertas regiones, y todo esto a través de la transición ecológica se consigue articular en un proyecto colectivo, ¿no? Que yo creo que lo que yo estoy de acuerdo con lo que decía Nacho, antes de las políticas concretas, lo que falta es una narrativa, un gran relato, un gran proyecto colectivo que se sume mucha gente para hacer esto. Esto habitualmente pasa y de hecho, vamos, lo estamos viendo. Nosotros, para cualquier traje del cambio climático, no es una sorpresa, pero sí una decepción que todo lo que se ha pedido durante tiempo a la Comisión Europea en materia de crisis climática lo han hecho en 2 semanas por una guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, la gente que lleva mucho tiempo diciendo, oye, nos va a ir mal, va a sufrir mucha gente tal, y es como, bueno, veremos los mercados, el mercado es marginalista, y de repente, en una semana, bien porque han subido los precios, pero también por este sentimiento de agresión exterior de Putin y tal, se ha articulado muy bien. Se ha avanzado muy bien, ¿no? Una parte clave de todo esto, me parece, es cómo saber, y está muy relacionado con la desigualdad, es cómo articular los cambios necesarios, los cambios importantes que necesitamos, que nos afectan a todos, con pequeños cambios simbólicos que son tremendamente importantes, ¿no? Y hoy, por ejemplo, las declaraciones de Borrell, yo entiendo lo que quería decir políticamente, y más bien un informe que es muy interesante, pero creo que ha sido un error político a la hora de comunicarlo, pero ¿no? Cuenta lo que ha dicho. Perdón, es que, claro, igual aquí, como yo digo en Twitter, Josep Borrell ha dicho hoy que no pedía a los ciudadanos europeos que bajase la calefacción para consumir menos gas. Esto viene de un informe de la Agencia Internacional de Energía, que ha dicho que si los europeos bajan 1 grado el termostato, que no te está pidiendo, digamos, que bajes 10, ¿no? Sino que bajas 1 grado el termostato y se baja la temperatura media de 22 grados de los hogares a 21, se ahorra un 7% de gas. Claro, cuando tú eso lo dices sin más, lo que entiende la gente es que estás pidiendo que quiere entender la gente, generalmente tiene que ser que el que más pobre, digamos, se quede, digamos, pase frío, ¿no? No es eso. Entonces, ese tipo necesitamos, porque claro, la gente lo que ve es, con esta desigualdad que hay, no es solo la desigualdad real, es la desigualdad percibida. Ve que se le piden esfuerzos que a otra gente no se le pide. Y ese es como el gran problema, ¿no? Y yo pongo un ejemplo siempre, ya termino. En Twitter esto pasa muchísimo, es como una compresión del mundo, que es, este señor va en jet privado y a ti te piden que recicles, ¿no? Los jets privados es una cosa que es el mal absoluto, o sea, contaminan 10 veces más que el avión comercial, contaminan 50 veces más que el tren, no pagan impuestos, es una barbaridad. Pero es una cosa minúscula en cambio climático, es el 0,06% de las emisiones anuales de este país. Pero claro, si tú no le pides a la gente no pides un esfuerzo, la gente tiene un jet privado, ¿cómo le puedes pedir a alguien que haga un esfuerzo mayor de no coger el coche, por ejemplo, ¿no? Y en esos pequeños batallas simbólicas con nula, digamos, efecto en lo material, en la reducción de emisiones, que es una parte de la desigualdad donde nos jugamos mucha de cómo construir estas coaliciones. Esto es bien interesante. Eva, tú que vienes más de la trayectoria del sindicalismo y del asociacionismo, también es importante saber hasta qué punto, porque hablamos de la construcción de coaliciones, esos agentes intermedios juegan un papel importante, porque a la hora de la verdad siempre hablamos, ¿no?, de la necesidad de que haya esos cuerpos que sean capaces de tejer alianzas más amplias que no se queden solo en la demanda sectorial. Y sabemos que además digámoslo así, el peso de la afiliación sindical los últimos 30 años pues ha tendido también en declive, muchas veces se asocian esos dos gráficos, ¿no?, el gráfico del incremento de las desigualdades y la caída en la afiliación sindical. Me gustaría también escucharte un poco una reflexión a propósito de eso, también vinculado con otro tipo de brechas, ¿no?, la brecha salarial de género, es decir, el tipo de brechas en la que la ausencia de estos cuerpos intermedios o la necesidad de que se reciclen puede estar jugando también un papel. Sí, pues justo empiezo poniendo una evidencia encima de la mesa. Los países que tienen mayor afiliación sindical, los países que han sido gobernados durante más tiempo por partidos de izquierda, son países que son más productivos y son a la vez más iguales. Yo creo que hubo esa crisis de todos los movimientos más organizados, partidos, pero también agentes sociales, con la crisis del 2008, ¿no? Pero yo creo que ahora
y fijémonos, porque es que pasan tantas cosas a la vez que casi no tenemos tiempo de asimilar. Hay algo aquí que se ha cortado. No tenemos tiempo de asimilar lo que está pasando en nuestro país en los últimos meses. Yo creo que estamos en un momento en el que los agentes que son capaces de mejorar las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía están dando un ejemplo muy grande e histórico, capaces de remover elementos de desigualdad que igual no nos imaginábamos hace un tiempo. Tiene que ver con el gobierno de coalición, evidente, pero tiene que ver también con el diálogo social y la manera que tenemos desde el gobierno, desde un gobierno de izquierdas, de entender cómo se hacen las reformas. Las reformas son perdurables si son dialogadas. Y si enfrente tienes unas organizaciones sindicales y patronales responsables, y eso ahí también tiene que ver con lo que hablaba antes Nacho, del riesgo de esa polarización, ¿no? Cuando crecen las desigualdades, se polariza, es todo más difícil, se va al sindicalismo más corporativo, donde vas a ver lo que pasa en tu plantilla y en tus condiciones, pero hay un sindicalismo de clase que vela por las condiciones de la educación de nuestros hijos, además de las condiciones de los trabajadores, de los educadores. Hay un sindicalismo que vela, lo hemos visto este lunes, ¿no?, con una reunión en Moncloa hablando del pacto de rentas. En estos momentos los sindicatos y las patronales están intentando abordar el 5º acuerdo de negociación colectiva. Yo recuerdo perfectamente el Comité Confederal de la UGT en el que se había llegado a ese acuerdo y llegó Rajoy y con un pacto de rentas lo metió en el cajón y pasó lo que pasó en el 2012, lo recordamos todos, ¿no? Claro, le hemos dado la vuelta a esa situación y yo creo que eso también lo tenemos que poner en valor porque estamos ante otra crisis, la crisis del COVID, pero estamos ante un gobierno que quiere sentarse y hacer una cogobernanza no solamente con los diferentes niveles de la administración e irse a Europa, ¿no?, a poder mejorar las cuestiones que tienen que ver con la energía, pero también con mancomunar los riesgos, sino que tenemos un gobierno y unos agentes sociales responsables en esa redistribución y en esa corresponsabilidad. Y pongo solamente, no sé, tú me cortas, ¿vale? Tú me cortas. Seamos conscientes del acuerdo de pensiones que se ha producido en los últimos meses. ¿Cuántos recordáis? ¿Cuántas veces hemos leído que la Seguridad Social estaba en quiebra? Que no íbamos a cobrar la pensión. Es que no hace tanto, que eso lo teníamos un día y otro, evidentemente que había unos intereses del capital de que nos fuéramos a los planes de pensiones privados, ¿no? Yo creo que se ha ido imponiendo, porque el Gobierno lo dice, pero porque los sindicatos también lo han puesto encima de la mesa, que los problemas de la Seguridad Social eran un tema de ingresos y no de gastos. Bueno, pero es que hemos sido capaces de algo que está en el Pacto de Toledo desde hace años y años y años, cerrarlo ahora. La separación de fuentes, este palabra, ¿no?, que se usa, pero que al final viene a decir que las cotizaciones sirvan para pagar pensiones y lo que son otro tipo de políticas se paguen por los presupuestos generales del Estado, va a suponer que el año que viene la Seguridad Social esté en equilibrio presupuestario. Es que yo creo que eso ha pasado como desapercibido y creo que es un pacto que solamente eso ya vale una legislatura. Entonces, vamos a poner el vaso medio. Yo sé que tenemos muchas incertidumbres, muchos riesgos, muchos problemas, pero seamos conscientes de ese acuerdo al lado de indexar las pensiones con el IPC. Pues la capacidad que tienen los agentes y el diálogo social. Pero me quiero poner también encima de la mesa el acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional. Yo recuerdo en la UGT hacíamos una campaña antes de la crisis del 2008, que en Cataluña le llamábamos Posa't a 1.000, es decir, ponte a 1.000 euros. Era ¿no?, como la aspiración que teníamos. Pasó una crisis, lo pasamos, ¿no?, con la devaluación salarial, el empobrecimiento. Bueno, pues estamos en esa senda y hemos llegado y vamos a hacer caso a la Carta Social Europea que habla de ese 60%. Bueno, pues hemos sido capaces en medio de la que está cayendo. Y otro ejemplo más, y así ya lo dejo ahí, la reforma laboral. Hablábamos de brechas, ¿no? Brechas digitales, brechas territoriales, brechas generacionales. Bueno, pero la brecha de género
es una brecha que nos interpela a todos. Yo ahora estaba aquí recuperando un tuit de nuevas generaciones que es que no tienen vergüenza directamente, porque es que hoy hemos tenido una moción en el Senado sobre temas de género y ellos han hecho un tuit que dice: no puedes pagar la luz, 20.000 millones de euros en políticas feministas. No puedes pagar el gas, 20.000 millones de euros en políticas feministas. No puedes... Eso es el Partido Popular que tenemos. Ese es el nivel al que nos estamos enfrentando. Pero es que al lado de eso les tenemos que decir: oiga, pues sí, estos 20.000 millones sirven para equiparar la situación que tenemos las mujeres también en el mercado laboral, donde la brecha de género son el 70% de las que cobran el salario mínimo son mujeres, y todo eso son acuerdos que se están llegando en estos momentos y que yo creo que tenemos que poner en valor, y yo estoy muy de acuerdo tanto con Héctor como con Nacho, de que tenemos que hablar de coaliciones amplias. Y yo, donde me he sentido siempre más a gusto, es en las mesas que montábamos con UGT, con comisiones, con Iniciativa per Catalunya, que ahora ya no existe, ahora son comunes, y el PSC era el espacio natural donde podíamos construir. Pues son ese tipo de alianzas. Y si me permites, las personas que nos están escuchando, el auditorio, son estudiosos, ¿no? Habéis estado estudiando el tema de la desigualdad, y yo os quiero hacer una llamada a todos. Es muy importante la capacidad y la incidencia que podáis tener desde el conocimiento profundo de las desigualdades. Porque a mí me gusta poner un ejemplo. El Congreso del PSOE del 2017, veníamos hablando ya con Luisa Carcedo y un grupo de investigadores sobre el ingreso mínimo vital. Era 2017. Esto antes había salido en la academia, se había investigado. Se trasladó a jornadas de debate entre el partido y los estudiosos. De ahí saltó al Congreso del Partido Socialista Obrero Español, que lo fijó en sus resoluciones en el 2017. De ahí saltó al programa electoral, de ahí saltó al pacto de coalición, y en estos momentos está en el BOE y lo están cobrando muchísimos, centenares de miles de nuestros ciudadanos. Bueno, pues esa también es la llamada, no solamente a las coaliciones, sino a la implicación de aquellos que están sensibilizados con estas materias. Creo que esto es bien interesante, porque en el fondo fijaos que todo esto tiene una cierta lógica, ¿no? Nos hemos preguntado por qué la desigualdad es importante, estamos interrogándonos por las coaliciones políticas que le pueden dar un sentido, y ahora lo vamos a aterrizar en medidas concretas. Entonces voy a empezar de una manera diferente otra vez para tratar de hacer una pregunta que es probablemente, bueno, es bastante comprometedora. Ya sabéis que las cartas a los Reyes Magos tienen un montón de peticiones. Pero también, como bien sabemos de economía, la economía va de la gestión de los recursos escasos. Y lo normal es que te dieran un regalo, un buen regalo. Yo te pregunto, Héctor, si tú tuvieras que pedir una política pública, ¿vale? Y no vale despistar, que dijeras: venga, yo creo, dentro del ámbito marginal que puede tener una política concreta, es decir, tenemos que entenderlo, ¿no? Si yo tuviera que decir, esta política es incluso, creo que la más eficiente que yo podría ahora encima de la mesa para tratar de cerrar, por ejemplo, el tema a propósito de la brecha que puede generar el cambio climático, ¿tú cuál dirías? Sé que esa pregunta no te la han hecho con mucha frecuencia, pero es para darle un poco de vida. Elegir como elegía qué hijo quieren más, ¿no? Claro. No te sabría decir, y es que, claro, en el tema del cambio climático, claro, tenemos un problema que es, hay que cambiar tantas cosas, ¿no? Digamos. Y es cierto que hay un debate, se está viendo un debate muy interesante, porque durante mucho tiempo había una política mágica, entre comillas mágica, que era el precio del carbono, ¿no? Digamos, que era como dentro de en el mainstream, era que si pones un precio de carbono, y entonces, bueno, pues todo se va a ajustar, los mercados harán su magia, etcétera, etcétera. Y de hecho, en el mejor de los casos, y digamos, no voy a contestar a tu pregunta. Perdona, ¿podrías explicar un momento lo del precio del carbono? El precio de carbono, digamos, es ponerle un precio a la contaminación. Se supone que dentro de la perspectiva mainstream, el problema del cambio climático es que la contaminación, las emisiones de dióxido de carbono, no están internalizadas en los precios, de tal forma que tú no pagas por lo que contaminas. De tal forma que al introducir un precio de carbono, es decir, un precio por las emisiones que produce cualquier producto, cualquier servicio, la gente va a tender a moverse, o los mercados van a actuar para que la sociedad se mueva hacia las productos y servicios que sean menos contaminantes, por así decirlo. De tal forma que esto, pues mágicamente, o con
como los mercados son óptimos, tiene información, todas estas cosas que no pasan en realidad, funcionaría bien. Y esto a gente que le han dado un premio Nobel por básicamente proponer esto. Lo que se está viendo últimamente es que, bueno, esto es muy complicado, digamos, no funciona por diferentes motivos. En el mejor de los casos, la gente propone que haya una especie de redistribución después, ¿no? Que es un precio de carbono que se recaude una parte y luego se devuelve para que al menos no sea regresivo, porque uno de los principales problemas de la fiscalidad verde y de cualquier precio de carbono es que están en el límite de lo progresivo y lo regresivo, y cuando no lo son se perciben como regresivos, ¿no? Porque todo el mundo sabe que la gente más pobre en este país no tiene un coche, pero la amplia clase media tiene un coche, entonces cuando subes el precio de la gasolina todo el mundo entiende que te está afectando, y lo que decía Pablo, ¿no? de los costes. El debate que hay ahora, digamos, el gran problema es que políticamente es un desastre, porque el precio de carbono perjudica a todo el mundo y no beneficia a nadie. O sea, todo el mundo se siente perjudicado, pero nadie tiene un beneficio concreto, digamos, ¿no? Te sube la gasolina, pero luego, a no ser que hagas esto de repartir el dinero y que te den lo que sea una renta climática, un dividendo de carbono, o sea, te den 100 euros al año, 200 euros al año por esto, no se ve. Y el debate que hay ahora, digamos, es que tiene que ser, la política climática tiene que ser como una caja de herramientas muy amplia en la cual metes muchas cosas, no todas muy grandes, pero vas avanzando. Y ahí el ejemplo, y entonces la pregunta de mi carta a los Reyes Magos, yo lo que le pido es como una especie de el impulso que tuvo el New Deal, que lo ha sacado Nacho, ¿no? El New Deal hizo muchas cosas. Nadie tiene, si tú preguntas en el New Deal, no sé si, bueno, el New Deal, el proceso este de Roosevelt, no te puedes quedar con una cosa, hizo muchas, ¿no? Lo que tenía era un impulso en el cual iban probando, además hay uno de los libros no recuerdo el titular, pero lo cuentan, van probando y lo que no funciona se lo van cargando y van avanzando. Y eso es lo que hace falta un poco en cambio climático, ¿no? De hecho, no es casualidad que los americanos hablen siempre del Green New Deal, refiriéndose a esa época, ¿no? Lo que necesitamos es como un impulso de políticas públicas en todos los ámbitos que uno a uno vayan, digamos, avanzando en estas cosas, más que una política mágica, que en otros temas no sé, pero en el cambio climático es que es muy complicado quedarse con uno. Me intento librar así. O sea, que has pedido un tente al final, quiero decir que está bien. Vale, me parece una salida razonable. Bueno, Nacho, si tuviera lo mismo, ¿no? Si tuviéramos que plantear alguna política, o venga, podemos darle 2 regalos, no sería justo. Un solo regalo también, una política que tú dijeras, esta es central. Y luego, si queréis, luego podemos hablar también de cómo se financia esta y cuál podría ser más eficaz o no, o más eficiente o no, que luego ya hablaremos de si se puede aplicar o no. Pero si tú tuvieras que decir, yo creo que por aquí tienen que ir un poco los tiros, ¿cuál dirías? Yo no me voy a pedir un tente, pero sí me voy a pedir un triángulo con 3 piezas, y me decantaré por cuál creo que es más relevante, que es más importante. Ese triángulo, en primer lugar, pasa por reforzar y mejorar, y lo explicaré, las transferencias sociales en nuestro país. En segundo lugar, pasa por una reforma fiscal. Y en tercer lugar, pasa por el mercado de trabajo. Creo que, y seguramente esta última pieza sea crucial, ¿no? Por la desatención que ha tenido en los estudios de desigualdad y por las dañinas políticas públicas que han vivido, en particular nuestro país, en la última década, hasta que el Gobierno de coalición lo ha revertido. Y me explico. ¿Las transferencias son importantes para reducir la desigualdad? Yo creo que son cruciales. A veces pensamos que todo se puede fiar a las transferencias, a la capacidad redistributiva del Estado, y yo creo que no todo se puede fiar a esa capacidad redistributiva, pero para que nos hagamos una idea de la importancia que tienen las transferencias públicas, por ejemplo, en España, en ausencia de las transferencias públicas a las familias, tendríamos que una tasa de pobreza que tiene nuestro país, ¿no? La tasa de pobreza severa del 10% se elevaría hasta el 30% en ausencia de esas políticas públicas. El índice de Gini en Europa pasaría a ser el índice de Gini de Zimbabue si no tuviésemos las transferencias públicas que tienen los estados del bienestar en Europa. Y en lugar de 84 millones de pobres tendríamos 150 millones de pobres en Europa. Y vale, bien, ya hemos visto, es importante, pero vamos al detalle. Y en España, ¿qué sucede con este ámbito de políticas públicas, con las transferencias sociales y las transferencias a las familias en general? Estoy hablando, cuando hablo de transferencias sociales y transferencias a las familias, por ejemplo, la principal, o quizá una de las principales, las pensiones públicas, aunque no solo, ¿no? El ingreso mínimo vital que este Gobierno de coalición ha construido. Bien, pues España tiene una brecha de 2 puntos del PIB cuando medimos la relación con Europa, es decir, que España es un país que invierte menos en materia de transferencias públicas de lo que lo hacen los países de nuestro entorno. Tenemos margen, por lo tanto. Es más, no solo invertimos menos, antes creo que se decía, invertimos peor. Históricamente el estado del bienestar español es un estado del bienestar
en el que las prestaciones tienen menos capacidad de reducir las desigualdades que en otros países. No solo invertimos menos, sino que cada euro invertido es un euro que reduce menos las desigualdades sociales que en otros países de nuestro entorno. De hecho, España es el segundo país que menos reduce la pobreza por cada punto del PIB que invertimos en política social. Y esto tiene que ver con que nuestras políticas sociales en general están muy vinculadas a un carácter muy contributivo. Es decir, tú tienes derecho a recibir ciertas políticas sociales porque antes has pasado por un mercado de trabajo y has contribuido. Bueno, el ingreso mínimo vital precisamente es una excepción a esto. Se va reforzando aquella pata de nuestro estado del bienestar que es más frágil, que es más débil y que tiene que ser, por lo tanto, reforzada. Y en este sentido son importantes no solo las transferencias, sino particularmente importantes los servicios públicos. Pensemos, un servicio como es el de atención a la dependencia, su fragilidad, su ausencia, introduce una enorme desigualdad a nivel social y muy en particular una desigualdad, una brecha de género en la medida en que todavía hoy nuestra sociedad sigue siendo una sociedad enormemente machista, en donde el reparto y la reorganización de los cuidados desgraciadamente sigue recayendo en demasía sobre las espaldas de las mujeres y por lo tanto cuando llega la hora de cuidar, por ejemplo, personas mayores, la ausencia y la fragilidad de servicios públicos de cuidados de larga duración lastra la capacidad de las mujeres de, en mayor medida que la de los hombres, desde luego, de incorporarse al mercado de trabajo fruto de ese reparto tan asimétrico de los cuidados. Tener transferencias sociales, tener servicios públicos de calidad, sólidos, precisamente evita estas brechas. Segunda pata del triángulo, esto no se financia solo, hay que financiarlo y por lo tanto la fiscalidad es yo diría una asignatura pendiente y crucial para poder reducir las desigualdades en una sociedad. Creo que incluso el debate académico y el debate económico ha sido capaz de incorporar claramente en el mainstream incluso esta reflexión. España es el país que le da premios a Gabriel Zucman, pero que no le hace caso a Gabriel Zucman. Pero bueno, ya es un primer paso darle un premio a quien dice que hay que gravar a las grandes fortunas para poder vivir en sociedades menos desiguales. Y pondré sencillamente un ejemplo. El Gobierno de coalición aquí ha dado algunos pasos en el acuerdo de presupuestos generales que alcanzamos el año pasado. Ha habido un mayor gravamen a las rentas en el IRPF por encima de los 300.000 euros. Se ha acercado la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo, aunque sigue existiendo una brecha muy importante, y se ha incrementado en un punto el gravamen en el impuesto de patrimonio. Pero esto sigue siendo una asignatura pendiente. El ejemplo al que quería referirme. Nosotros hoy tenemos en el impuesto de sociedades una capacidad de recaudación 20.000 millones de euros inferior a la que teníamos en el año 2007. Y esto no se explica exclusivamente, como seguramente en ocasiones habéis oído, bueno, es que había una burbuja inmobiliaria. No, los beneficios se han recuperado. Hoy tenemos que la base imponible del impuesto de sociedades claramente se ha recuperado respecto mejor dicho, que los beneficios se han recuperado respecto del nivel que tenían en 2007, sin embargo, el gravamen efectivo en este impuesto de sociedades en España sigue 20.000 millones de euros por debajo. Por decirlo claramente, la base imponible en 2007 era el 70% del beneficio contable y, sin embargo, hoy es menos de la mitad. Aquí tenemos una asignatura pendiente, claramente, si queremos avanzar en la reducción de las desigualdades en nuestro país y si queremos, además, financiar ese cambio que estamos haciendo en las transferencias públicas, en las transferencias sociales, que estoy de acuerdo, aquí el Gobierno de coalición estamos haciendo un esfuerzo enormemente importante, no solo con el desarrollo de prestaciones nuevas como el ingreso mínimo vital, sino también con avances muy sustanciales como ha sido un cambio en el enfoque en materia de pensiones. La reforma que el Gobierno ha impulsado en materia de pensiones ha dejado de pensar que la solución eran los recortes para poder alcanzar el equilibrio actuarial en el futuro y ha empezado a pensar que la solución pasa por garantizar la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad actuarial del sistema de la mano de la sostenibilidad social. Si no hubiéramos eliminado el factor de sostenibilidad que estaba presente en la reforma del Partido Popular, las prestaciones futuras de quienes hoy tienen 40, 35, 20 años hubieran sufrido un recorte en el futuro de más del 20%. Y esto, cuando se habla de trade-off generacional en materia de pensiones, conviene no olvidarlo. Y termino con la tercera pata del triángulo y la que yo diría que es
especialmente importante porque habitualmente cuando se habla de desigualdad no se ha hablado de esta pata, que es el mercado laboral. Cuando hablamos de reducir las desigualdades pensamos que todo lo podemos fiar a un superestado redistribuidor que todo lo puede, y esto no es verdad, no es así. Hay que hablar de redistribución, pero igual o más importante hay que hablar de predistribución. Hay que generar el marco legal, jurídico, en el terreno laboral para que la negociación colectiva permita que la situación de partida no sea tan desequilibrada como era a partir, por ejemplo, en el caso de España, de la reforma laboral del 2012 del Partido Popular. La reforma laboral del 2012 del Partido Popular ha supuesto que en los 8 o 9 años posteriores se ha producido un trasvase de rentas, desde las rentas del capital a las rentas del trabajo, de casi 20.000 millones de euros, 2 puntos del PIB. Y esto influye al final en las condiciones de vida de la mayoría social, que es la que obtiene rentas e ingresos a partir del salario. Creo que el compromiso del Gobierno de coalición con la reducción de las desigualdades a partir de políticas de predistribución es inequívoco. Se ha elevado el salario mínimo casi un 30%. Estamos hablando de que hoy el salario mínimo está en los 1.000 euros, afectando y determinando no solo lo que sucede en el conjunto de los convenios del país, que parte de ellos se negocian con relación al salario mínimo, sino directamente a 2 millones de personas fuera de convenio que tienen referenciadas sus rentas con relación a este salario mínimo. Es más, creo que el efecto de la reforma laboral está siendo ya visible. La transformación de contratos temporales en contratos indefinidos, y sabemos que la media salarial de un empleado con un contrato temporal y un contrato indefinido es notablemente distinta, está propiciando un cambio en este modelo de predistribución, igual que lo está haciendo el haber recuperado la ultraactividad en la negociación colectiva, es decir, la duración, la vigencia de los convenios, de forma que estos no decaigan, o los marcos sectoriales, el convenio sectorial a la hora de establecer los salarios. Termino. En un país de micropymes, tener marcos de negociación colectiva empresariales, como planteó, como obligó la reforma laboral del Partido Popular, básicamente situaba a los pies de los caballos a miles, a millones de trabajadores que no tienen condiciones para negociar sus salarios. Pensad en la ferretería de la esquina de vuestro barrio, en la frutería o en el bar, ahí no hay negociación colectiva. Volver a resituar esa negociación colectiva, esos mínimos, no solo en un salario mínimo interprofesional que tienda a ese 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, sino en un convenio sectorial que garantice suelos, propicia precisamente esta reducción paulatina de las desigualdades. Yo, si tengo que elegir en este triángulo, me quedo con la última pieza. Pues tenemos un tente, tenemos un tridente y Eva te la han dejado votando para que tú te mojes en la última cuestión, que es justamente esto. ¿Qué política crees que podríamos hacer? Y luego, no sé si tenemos un poquito más de tiempo o vamos a abrir... Vale, porque luego querría también plantear otras rondas si da tiempo. Vale, porque me apetece... Vale, dale. Yo cuando lo has planteado así, que solamente uno para Reyes Magos, yo como cumplo los años el día 6 de enero, estás acostumbrado. Tengo que ser 2 por 1, digo, me va a dejar que haga 2, pero bueno, como los compañeros aquí han dicho varias, también déjame a mí. Creo que esta charla, si la hubiéramos hecho hace 15 días, sería una cosa. Ahora tenemos una situación que lo cambia todo también, ¿no? Y yo creo que eso también tenemos que ser conscientes, porque no somos capaces de ver lo que tenemos delante y las consecuencias que va a tener. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa, porque va a marcar, ¿no?, si nos vemos de aquí 6 meses, a ver dónde estamos, ¿no? La primera para mí son las transiciones justas. Es decir, sabemos lo de la globalización y la digitalización y sabemos lo de la crisis climática. Bien, pues como eso está pasando y va a pasar, necesitamos que los que son víctimas de esas transiciones tengan las compensaciones. Y, por lo tanto, políticas públicas concretas, alfabetización digital universal, acceso a la red al último pueblo de nuestro país, igualdad de oportunidades también en el acceso en esos cambios, y lo que supone también de movilidad en los mercados laborales también, ¿no? Eso por un lado. La segunda, cuando me decías solamente una, le estaba dando vueltas y digo, yo es que, ¿cuál pongo? Yo cogería el colectivo, y cogería infancia y cogería juventud. Y dentro de infancia y juventud, el derecho a tener un proyecto vital propio, para mí es como la gran carta de los Reyes Magos, ¿no?
Y por lo tanto, ahí pondría el tema de la formación, la educación 03, ¿no? Decimos ahí las revoluciones y las reformas. Yo soy profundamente reformista y de reforma pactada. 03, la educación infantil, es lo que hace que lleguemos con más igualdad a la educación obligatoria. La formación profesional. La formación, fijaros, otra gran desigualdad que nos están alertando ya, que tiene que ver con el no acceso de las mujeres a las profesiones que tienen que ver más con ingeniería, con tecnología, y que directamente nos aboca a un sesgo de género en la inteligencia artificial. Bueno, pues eso es algo que es un nuevo riesgo de desigualdad, pero que tiene que estar también ahí. La puedo poner en el paquete de esas transiciones justas, pero para mí, cuando no sabemos lo que tenemos delante, no sabemos en qué vamos a trabajar de aquí a unos años, la capacidad que tenga el Estado de formar lo mejor posible al conjunto de la sociedad, porque hay mucha segregación escolar. La capacidad que tengamos de generar esas oportunidades educativas para mí es capital, porque con eso podremos generar buenas empresas y podremos generar buenos empleos. Y yo creo que lo más importante es tener buenos empleos en todos los territorios, porque eso son condiciones laborales, condiciones materiales, ingresos fiscales y al final bienestar, que es lo que estamos persiguiendo, ¿no? Porque llevamos toda la tarde hablando de desigualdad, pero digamos que el objetivo es el bienestar de todos. Yo creo que estaría ahí el capítulo predistributivo, ¿no? Que estamos hablando de redistribución y predistribución. Y al lado de eso, yo volveré a poner el acento en el poder que se tiene de negociación de la puerta de la empresa hacia adentro. Porque es ahí donde nos estamos jugando esas condiciones laborales y cómo la riqueza se redistribuye. Por lo tanto, Nacho hablaba de la negociación colectiva, ese es el mecanismo, y que tengamos agentes responsables, sindicatos y patronales negociando ese poder dentro de la empresa, creo que también es una clave afortunada para poder llegar a esos buenos empleos y a ese bienestar. Muy interesante, y quería terminar con una última ronda y voy a empezar desde Héctor, que lo podríamos sintetizar como los enemigos, o si preferís los adversarios, ¿no? de la igualdad. Porque claro, uno podría pensar o decir, bien, puede haber un mapa más o menos claro de prioridades, podemos más o menos tener cierto consenso académico sobre cuáles podrían ser las policies que hay que implementar. ¿Dónde están los cuellos de botella? Es decir, ¿por qué luego esto no se desarrolla? Hay problemas en la administración y es simplemente que quien está al frente del gran mastodonte tiene dificultades para hacerlo virar. Hay constituencies muy bien organizadas que son capaces de frenar estos cambios, es decir, lo que se dice, los lobbies, los mercados, whatever, lo que sea. ¿Dónde están esos adversarios? ¿Son localizables o son de nuevo un elemento etéreo en el que tenemos que debatirnos entre siempre esta idea de que es que el gobierno no tiene voluntad política y por eso no lo hace y todo con voluntad política lo arreglamos? ¿Cómo lo ves, Héctor? Me toca siempre las fáciles empezar. Pues la verdad es que no sabría decirte, ¿no? Es una buena pregunta. O sea, yo creo que hay... sí. O sea, yo creo que parte parte del problema, digamos, yo creo que sigue siendo este que comentabas al principio, ¿no? La falta de un proyecto colectivo. Digamos que como un horizonte, o sea, hay una cosa que hemos perdido la izquierda en general y bueno, sí, que es la idea de un futuro mejor. No existe, o sea, no quiero decir, no hay, no, esto se dice mucho, no hay películas utópicas ya, ¿no? O sea, cualquiera que haga una utopía ahora es alguien inocente, como eras, ¿no? Hay pelis de zombies y muerte y no sé qué tal. Y creo que eso, en parte, yo creo que esa carencia o una cosa probablemente tenga que ver con la caída del muro y que no se ha recuperado, digamos, ese gran, ¿no? La izquierda, por la herencia que tenía la izquierda del proyecto emancipador, no se ha recuperado de
qué es eso que tenemos, a qué aspiramos, ¿no? Que no solamente a gestionar y que no haya mucha desigualdad, que no haya no sé qué. Y creo que eso al final está jugando en nuestra contra, ¿no? Y yo creo que seguramente hay muchos más problemas y por supuesto has comentado muchos muy importantes, los lobbies, la incapacidad, la dificultad entre lo que prometes y luego llevarlo al día a día, a lo terreno, ¿no? Y creo que nos faltan como horizontes de vida buena, que ilusionen a la gente. Y yo en esto voy a hacer nosotros, o sea, también soy, aparte de diputado de la Asamblea de Madrid, soy coordinador de Político Más País. Y, por ejemplo, el tema de la reducción de jornada laboral, ¿no? Que es una cosa que estaba más o menos olvidada en el cajón de la historia. Y para nosotros, o sea, nosotros la propusimos, la metimos en el programa, la metimos en los presupuestos un poco como, bueno, pues una cosa interesante, ¿no? Y tal. Y a mí mismo me sorprendió como el nivel de atención que despertó en la gente, ¿no? Y esto era un proyecto piloto, o sea, que ni siquiera estamos proponiendo hacerlo de 8 de la mañana porque básicamente es imposible, ¿no? Hacerlo de 8 de la mañana. Pero creo que de alguna forma conectó, digamos, con una aspiración de la gente que es vivir mejor. Y creo que a veces, no sé, nos perdemos mucho en cosas técnicas o en gestionar, ¿no? Estamos a la defensiva claramente en los últimos años, después de, ¿no? la última oleada, y creo que necesitamos como proyectos, a veces no son grandes reformas, que también son necesarias obviamente, ¿no? Pero como proyectos concretos, pequeños, que marquen un horizonte de futuro hacia dónde queremos ir y cómo es que debes vivir mejor. Y creo que la izquierda, los proyectos emancipadores, estamos carentes de eso desde hace bastante tiempo, ¿no? Y eso quizá podría ser una respuesta o una cosa que me parece importante para poder llevar a cabo las transformaciones. O sea, al final, y ya acabo con esto, todas las grandes transformaciones sociales de la historia se han llevado con una especie de proyecto de trascendencia, ¿no? La gente está dispuesta a morir por algo. Esto es una cosa, no digo que estemos dispuestos a morir por algo, pero digamos, siempre había esto como una cosa mejor, un futuro mejor para mis hijos, ¿no? Algo más allá. Uno que se pedía mucho, aunque luego consiguieras poco. Y creo que ahora nos falta algo similar. No digo que haya que montarse una nueva religión laica o como se quiera llamar, pero estamos carentes de esos grandes, no sé si narrativas o proyectos emancipadores o como por lo mínimo un horizonte de futuro y de qué significa vivir bien en un futuro en el cual tenemos, o sea, digamos, ¿no? Tenemos muchísimos problemas, entre ellos, voy a terminar eso con la crisis climática, ¿no? Que tiene que rehacer todos los imaginarios de qué es vivir bien, porque lo que ahora consideramos vivir bien probablemente no sea extensible a toda la población del planeta sin cargárnoslo por el camino. Y eso implica generar un horizonte de vida buena mucho más sencillo, donde la riqueza es mucho más relacional, cultural que material, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes necesidades que necesitamos los proyectos progresistas. Muy interesante. Eva, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son los adversarios, los cuellos de botella? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tan buenas ideas? ¿Por qué la izquierda hace tan buenos papers y luego las políticas ya tal? Déjame que coja las palabras de Héctor, porque yo ahí voy a discrepar. Yo creo que la gente tiene muy claro lo que quiere y lo que es vivir bien. Lo que pasa es que la gente también es consciente del mundo en el que vive. Y por lo tanto yo creo que lo que le tenemos que ofrecer desde la izquierda a la ciudadanía es prometer aquello que puedes hacer. Y por lo tanto valorar muy bien la oferta electoral que haces, porque si no generas unas frustraciones que se van al populismo, a la política identitaria o lo que quieras. Yo no soy nada partidaria de asaltar los cielos, yo soy más bien de intentar mejorar la vida en la tierra y, por lo tanto, de pensar en reformas que tengamos capacidad y margen de hacer. Esa la primera. Yo creo que sí que tenemos un horizonte colectivo, pero que nos cambia todo muy rápido y que las condiciones a lo grande nos cambian por cuestión de meses. Y, por lo tanto, ahí es un reto que tenemos el conjunto de la izquierda, primero de aliarnos, porque lo que tenemos enfrente es muy grande. La derecha tiene mucha capacidad. Bueno, ahora lo vemos con el tema del machismo. Es que 1 de cada 5 jóvenes piensa que la violencia machista es una ideología que es mentira. Es decir, grandes consensos que habíamos conseguido, que formaban parte ya de, bueno, que lo habíamos cogido todo el arco parlamentario, eso ahora está en riesgo. Luego yo no voy a dedicar ni un minuto a pelearme con los míos y con los que están representando a los míos. Yo me voy a poner enfrente a los que realmente van en contra de los que yo quiero representar. Y por lo tanto tenemos esa derecha y ese populismo y ese riesgo, y por lo tanto es una gran responsabilidad la que tenemos.
Y después a nivel más operativo, porque esa es la típica pregunta, cuando haces un programa electoral, estás en la oposición, tú dices, bueno, si tenemos mayoría absoluta y tú eres el consejero de tal, ¿qué harías? ¿No? Entonces te sale, vale, ¿y esto cómo lo hacemos? Bueno, esto ya lo vamos viendo. Claro, ahí es donde está el tema. Y por lo tanto, reforma de la administración pública, yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos a todos los niveles y que en algún momento tendremos que coger, que es muy incómoda, que es muy compleja, que no da grandes titulares, pero que cuando hablamos de gobernanza y cuando hablamos de democracia multinivel, también tenemos un trabajo, los que nos dedicamos a esto y los que creemos en la gestión pública, porque la tenemos que salvar desde la izquierda, porque la derecha se dedica a decir que no me quiten el dinero del bolsillo, los servicios públicos no funcionan. Como ese discurso es muy fácil de asumir por parte de una parte importante de la ciudadanía, unidad desde la izquierda, mejora de los servicios públicos y de la gobernanza y prometer lo que puedes dar, lo que puedes hacer. Muy bien. Nacho, ¿tú cierras? Sí, los adversarios. Se me ocurren varios. El primero me parece que en ocasiones tiene que ver con la propia coyuntura. La coyuntura a veces es un terrible adversario y Eva decía antes que este debate no lo estamos teniendo en cualquier momento, sino en el momento actual. Fijaros el momento actual, en un momento en donde hay una guerra en Europa que va a tener unas consecuencias económicas importantes, no sabemos todavía la dimensión, pero yo diría muy importantes sobre el conjunto de las economías y también sobre la economía española, y que va a someter a la economía española, yo diría, a un choque fuerte, un incremento notable de los precios de productos energéticos que se va a trasladar, si el Gobierno no toma medidas que se van a tomar, a una posible pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares fruto de la inflación y, por lo tanto, que puede tener de alguna forma un impacto sobre la renta de los hogares, sobre la capacidad de mantener la propia recuperación y la creación de empleo. Esto es, yo diría, la coyuntura a veces es terrible, ¿no? Es terrible. Bueno, lógicamente, en este caso creo que hay que adoptar medidas para construir un escudo económico que proteja la renta de los hogares, que proteja la propia recuperación económica, que la mantenga, que proteja la propia transición energética, ¿no? que en este momento ha de acelerarse. Creo que el Gobierno tiene instrumentos, desde luego el toolkit que la Comisión Europea ha puesto en manos de los Gobiernos con la comunicación de ayer facilita un margen de maniobra que ha de aprovecharse, pero yo diría el primer adversario claramente es la coyuntura. Y, por lo tanto, un Gobierno no puede perder su hoja de ruta ni su rumbo en las medidas que se adopten en los próximos días y en las próximas semanas para evitar, para proteger la recuperación, la transición energética, las rentas de los hogares. Deben de ser medidas coherentes y consistentes precisamente con la lucha contra la desigualdad. Mantener esa coherencia no siempre es fácil y, por lo tanto, yo diría, ojo a las coyunturas, porque las coyunturas siempre hacen que lo urgente sea más relevante que lo importante, ¿no? Y en el diseño de la política de coyuntura no puede uno perder la orientación del medio y largo plazo. En segundo lugar, yo diría que en el tema en particular de la desigualdad hay una dimensión relativa a la coherencia política que es muy importante, a la propia consistencia de las políticas públicas y los programas electorales, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo con Eva. Creo que uno debe prometer lo que puede hacer, pero al mismo tiempo creo que uno debe hacer lo que ha prometido. Y esto es crucial. Y no siempre ha sido así. Y, por lo tanto, construir las coaliciones y los acuerdos para mantener la coherencia y la consistencia política creo que es crucial, y de hecho la experiencia del propio Gobierno de coalición creo que está siendo fructífera en este sentido. Es decir, un Gobierno de coalición que mantiene, yo diría, casi una fiscalización continua y permanente y una sinergia virtuosa entre sus socios que lleva a que, a diferencia de en momentos anteriores, se prometa lo que se haga lo que se ha prometido y de alguna forma se sea también prudente a la par que ambicioso en las promesas que el Gobierno va desplegando, ¿no? Y a mí me parece que quizás sea un ejercicio de mayor coherencia política el de este Gobierno que el de gobiernos del pasado y bueno, es la primera vez que tenemos un Gobierno de coalición y puede que la coalición tenga algo que ver con la propia coherencia y consistencia con los programas electorales de los partidos que están gobernando en este momento. Y termino, creo que hay un tercer adversario, estoy muy de acuerdo con Héctor cuando lo planteaba,
que claramente tiene que ver de nuevo con las narrativas y con los discursos. Fijémonos cómo presenta en ocasiones la derecha, de qué forma tan incívica y tan poco democrática desde mi punto de vista, algunos avances sociales que son innegables. El ingreso mínimo vital, la paguita, la fiscalidad progresiva, el hachazo. Bueno, las narrativas importan, las palabras crean mundos en las mentes de las personas y construyen imaginarios en los colectivos sociales. Y por lo tanto, yo creo que la falta de una narrativa clara en las fuerzas de progreso resiente la propia capacidad de empujar políticas públicas. Las narrativas no están desconectadas de las políticas públicas. Es lo que permite precisamente construir esas políticas públicas. Y creo que no siempre tocamos la tecla afortunada en las fuerzas políticas sindicales y sociales que se reclaman del progreso social, que se reclaman de la izquierda, a la hora de explicar parte de las políticas públicas, porque yo creo que lo que estamos haciendo no es bueno para la izquierda, es bueno para todos. Y esto no siempre se explica bien. El impulsar una reforma de las pensiones que vincule el crecimiento de las pensiones con el IPC no es sencillamente una cosa buena para quien tiene tal o cual adscripción ideológica, es buena para el conjunto de los pensionistas y, por lo tanto, es buena para el conjunto del país. Y yo creo que ser capaces de narrar lo que uno hace y al mismo tiempo de narrar los imaginarios a donde uno quiere llegar ayuda a que las políticas públicas puedan sencillamente nacer. A veces no nacen precisamente porque carecemos de esas narrativas y, por lo tanto, pensar en eso me parece una tarea clave también para las fuerzas de este Gobierno y para el conjunto de los sectores sociales que lo apoyan. Muy bien, pues tenemos tiempo para un par de preguntas. Como moderador implacable que soy, he dicho preguntas, por lo tanto, reflexiones, consideraciones genéricas de otro tipo. Si os parece, las dejamos aparcados precisamente para permitir que todo el mundo pueda hacerlo y así, si hay incluso tiempo para más. Se priorizarán voces no roncas, como sabéis, ayer fue el 8 de mayo, por lo tanto, vamos a intentar, a ver si hay un poco de suerte, que alguna se anime a preguntar antes que alguno, si le parece. Tenemos ya a Berna por ahí dando vuelta. Fantástico. Gracias. Una pregunta muy concreta. Ya que estamos hablando de poner en marcha políticas públicas y oportunidades de poner en marcha medidas que ayuden a conseguir la igualdad, a mí me gustaría saber la opinión de la gente de la mesa que quiera sobre si el informe, el libro blanco de reforma fiscal del Comité de Personas Expertas que se presentó la semana pasada, si consideráis que es una oportunidad aprovechada o perdida, o qué opinión tenéis acerca del libro blanco. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos o recogemos? ¿Hacemos un turno tal vez? Sí, vale, vamos a recoger alguna pregunta más si hay en la sala. Recogemos un par más y así voy a hacer. Hola, yo tengo una duda con respecto a todo el tema del consenso. Es decir, el consenso está muy bien, es muy bonito y lo necesitamos, pero al mismo tiempo el consenso suele implicar que se hagan ciertas renuncias, es decir, el consenso suele ser más moderado, creo que sería el propio mensaje de cada uno. Y en este sentido también suele ser bastante paralizante. ¿Cómo podemos congeniar esto con un momento en el que necesitamos construir un nuevo discurso, un proyecto colectivo de mejora? Es decir, hasta ¿qué parte de la sociedad tiene que estar involucrada en este consenso? Si tenemos que crear una renovación de todo el mensaje, una renovación que además sea movilizante. Y luego también relacionado con esto y con la importancia que, como decía Héctor, de todo el paso hacia hacia la riqueza relacional y cultural frente a todo lo que es la riqueza material. Esto es muy difícil ahora lograr un consenso, sobre todo teniendo en cuenta que hay partes de la sociedad, debido a la desigualdad, que ni siquiera tienen esta riqueza material. Siendo que nos enfrentamos ante una urgencia temporal como es la del cambio climático, ¿cómo podemos sumar esto al discurso y a la necesidad de consenso? Gracias. Y recogemos, si os parece, la última pregunta. Había una... Pues yo tenía una pregunta muy corta con respecto a lo último que planteaban tanto Héctor como Eva sobre la vida buena, que ¿cómo describiríais más en detalle esa vida buena que respetase los límites ecológicos? Para hacernos una idea de esa utopía que a lo mejor sí tenéis en la cabeza.
Berna, perdona, ¿podríamos coger aquí? Hay una persona más que quiere... Siempre frustra cuando levantas la mano y luego no te dan... Pues no te vas a ir frustrado aquí. Con respecto a los discursos y las narrativas, ¿por qué creéis que no se habla de los valores, no se apela desde la izquierda tanto a los valores cristianos o católicos de cuidar al prójimo, de la justicia social, de la necesidad de cuidar a los pobres? Porque me parece, o sea, yo percibo que toda la perspectiva religiosa en estos temas sociales está, o parece estar casi totalmente copado por la derecha, aunque luego se ve que hay oportunidades para formar coaliciones también. O sea, justo antes de las elecciones de mayo aquí en la Comunidad de Madrid, los curas de la Comunidad de Madrid pidieron el voto para cualquier partido que no fuese el PP o Vox. Y eso fue noticia un ratito y luego pasó. Entonces, pregunto justamente por eso. Gracias. Muy bien, pues en el orden que vosotros queráis ir cogiendo, ha habido alusiones directas, entonces quien quiera empezar, que no se corte. Tenemos reforma fiscal, consensos, paralización, relacional material, vida buena, discursos, cristianismo. Pues, ¿quién quiere empezar? Temas variados y múltiples, y desde luego todos ellos interesantes. Contesto rápidamente algunos de ellos, no es más que contestaciones, diálogos, intercambio de opinión, lógicamente. Sobre el informe del libro blanco para la reforma fiscal, yo creo que claramente es una oportunidad aprovechable. En primer lugar, dejemos claro una cosa, el informe de los expertos es el informe de los expertos, no es el informe del Gobierno, no es el informe del Ministerio de Hacienda, es la opinión de un conjunto de expertos que pone a disposición del Gobierno y a disposición del conjunto de los grupos parlamentarios y de la sociedad una reflexión. Y yo creo que es una reflexión en donde, y por lo tanto no se puede confundir con una hoja de ruta del Gobierno, es una reflexión que plantea elementos útiles y que yo creo que no solo es una oportunidad aprovechable, sino que el Gobierno debe de aprovechar. Debe de aprovechar para informar, junto a otras opiniones, la reforma fiscal que debería desarrollar en esta segunda mitad de legislatura. Pondré un ejemplo. Los expertos están planteando cuestiones muy interesantes a propósito, por ejemplo, de la necesidad de que en España no haya un impuesto de patrimonio que pueda ser completamente bonificado en algunos de los territorios, alterando enormemente la movilidad de los grandes patrimonios en nuestro país. Y sabéis a lo que me estoy refiriendo, es decir, el hecho de que Madrid sea un paraíso fiscal en materia de fiscalidad a los grandes patrimonios produce una movilidad inédita en nuestro país de los grandes patrimonios y, por lo tanto, yo creo que hay elementos en el informe claramente aprovechables y que desde mi punto de vista deberían ser aprovechados, reconociendo y sabiendo que no es una hoja de ruta del Gobierno, es una caja de herramientas a disposición de la reflexión que el Gobierno tiene que hacer en materia de reforma fiscal. Con relación al consenso, yo creo que el consenso es deseable, pero al mismo tiempo la política no podría avanzar y las políticas públicas no podrían construirse si se fiasen única y exclusivamente al consenso. Yo creo que la clave es buscar el consenso, pero para construir coaliciones mayoritarias. En la búsqueda del consenso uno puede encontrar coaliciones mayoritarias, pero uno sabe que el consenso en una sociedad como la nuestra, y más con los niveles de polarización que tenemos hoy, es sencillamente un elemento que puede bloquear la toma de decisiones y que puede impedir avanzar en materia de políticas públicas y en materia, estoy pensando, de los retos que tenemos que asumir para reducir la desigualdad y, por lo tanto, yo diría, difícilmente las sociedades avanzan con un consenso total, pero en la búsqueda de ese consenso y en el esfuerzo de cada uno de los actores políticos, en nuestro caso, sindicales, sociales, por trabajar en aras de un mayor consenso, uno cose, encuentra y construye coaliciones que sí son mayoritarias y que permiten respaldar e impulsar. Creo que es el caso del Gobierno de coalición y creo que es el ejemplo que el Gobierno de coalición ha dado en el ámbito del diálogo social. Este Gobierno
creo que ha sido capaz de llevar, de discutir y de aprobar en el ámbito del diálogo social infinidad de propuestas más que gobiernos anteriores y sin embargo, el diálogo social no siempre ha paralizado la aprobación de propuestas cuando era imposible alcanzar un acuerdo, pero la hoja de ruta estaba clara. Tratemos de fomentar ese consenso y cuando no sea posible construyamos las mayorías que respalden las políticas que han de ponerse en marcha. Creo, una reflexión muy personal, ¿no? Sobre la vida buena, creo que el debate sobre la vida buena pone en el fondo sobre la mesa un debate que es crucial en términos políticos y es el debate sobre el tiempo. Sobre la reapropiación del tiempo y creo que es un debate que el feminismo está, desde luego el feminismo y el ecologismo están sabiendo impulsar de forma muy clara. Cuando hablamos de reducir, por ejemplo, el tiempo de trabajo y reorganizar los cuidados, creo que esto, más que el discurso clásico de la izquierda, ¿no?, relativo a la reducción de la jornada laboral para crear empleo, que es una cosa que además desde el punto de vista empírico genera mucho debate, creo que reducir la jornada laboral tiene que ver básicamente con estar a las 5 en el parque cuidando de tus hijos y de tus hijas. Tiene que ver con la reapropiación de un tiempo para poder vivir mejor, igual que tiene que ver con eso la reorganización de los cuidados en nuestra sociedad, primero a nivel de cada familia, de cada hogar, pero también con las infraestructuras públicas que faciliten esa reorganización de las tareas de cuidados. Y en el fondo remite a esa vida buena, a esa reapropiación del tiempo de quien no lo tiene o de quien carece en buena medida de él. Y por lo tanto el impulso de servicios públicos, de infraestructuras que sirvan para esa reapropiación, me parece que remite en buena medida a ese debate sobre la vida buena. Y termino sencillamente una nota sobre lo que tú planteabas a propósito de los valores cristianos. Yo me siento muy identificado con lo que planteas. Creo que en muchas ocasiones desde la izquierda no se sabe apelar bien a unos valores que yo diría que son enormemente progresistas y que hoy hay un Papa que lo demuestra día tras día desde el Vaticano, apelando a una serie de valores que remiten en última instancia a la solidaridad, a la empatía, a la comprensión del otro y que seguramente desde las formaciones de la izquierda no siempre sabemos integrar bien. No digo los valores, sino la interlocución, porque creo que los valores forman parte de nuestro ADN, la interlocución con quien desde el terreno del mundo cristiano plantea esas reflexiones. ¿Quién quiere continuar? Héctor, te han aludido. Sí, si quieres. Yo el libro blanco de la fiscalidad no me lo he podido leer todavía, porque, bueno, cosas de la vida. Sí quería hacer una reflexión con esto que decía Nacho, con el tema de la armonización, como madrileño, progresista, como diputado de la Asamblea de Madrid, y como hemos hablado varios debates sobre las narrativas, no dudo que sea necesario, de hecho creo que es necesario, para evitar que Madrid sea un paraíso fiscal, entre otras cosas, pero si eso se va a hacer, hay que mantener una narrativa que no deje que Madrid sea un territorio del PP los próximos 40 años, ya llevan 25. O sea, lo que no puede ser es que hagamos contra Ayuso y que encima se lleve 800 millones de euros al año para hacer lo que le dé la gana, ¿no? O sea, darle el dinero pero hacerle la víctima. Yo la sufro todos los jueves, mañana le toco otra vez y creo, digamos, que esto sería un error. Entonces hay que articular bien esa narrativa que se venda a la ciudadanía progresista de Madrid, que no es poca, para que, digamos, no se vea que se hace algo que se hace contra ellos, sino para ellos. Eso me parece importante. En el tema del consenso, yo estoy de acuerdo con Nacho. Creo que el consenso es un medio, es un fin, es algo deseable, hay que buscarlo, ¿no? No puede ser un freno a determinadas políticas. Y yo creo que hay consensos que se consiguen en lo formal y consensos que se consiguen en lo material. Yo creo que ningún gobierno próximo que venga se va a atrever a quitar el salario mínimo o lo va a bajar, salvo catástrofe, o el IMV, y creo que eso, la historia demuestra que cuando tú consigues, a veces impones algo, impones en un sentido democrático, ¿no? O sea, tienes la mayoría democrática para hacerlo y consigues ventajas obvias para todo el mundo, eso es muy difícil echarlo atrás, ¿no? O sea, siempre se dice de la contrarrevolución de Thatcher y todo esto. Bueno, los conservadores británicos estuvieron 20 años asumiendo lo que había hecho el Partido Laborista en 4, básicamente, y no pudiéndose cargar la sanidad pública, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el PP no se atreve con la sanidad pública en este país, la erosiona, no la privatiza. O sea, llega a la conclusión de que es mejor destruirla poco a poco, como hacen en Madrid, para que aumente, digamos,
el número de gente de sala privada, pues porque, bueno, es mucho tiempo, tardo mucho, no sé qué, pero no se atreven a cargar. Cada vez que cargan frontalmente contra ella, digamos, y fracasan, ¿no? Eso me lleva un poco también al tema de la vida buena. Yo, vamos, creo que la mitad de lo que voy a decir yo lo ha dicho Nacho, el tema del tiempo libre, creo que es fundamental. Tener tiempo libre por la dimensión de cuidados, también por ejemplo, ¿no? Una cosa que es muy importante, la movilidad, ¿no? Trabajar cerca de casa, la famosa ciudad de los 15 minutos, que no tengas que perder. Yo, vamos, ahora que soy político y que tengo la suerte de que estoy en la Asamblea de Madrid, que está en Vallecas, ahí, a la Jala de Dios. Yo, como soy de Vallecas, es la primera vez en mi vida que tardo 15 minutos en ir al trabajo. Toda mi vida había tardado entre hora y hora y media, ¿no? Te acostumbras al final a leer en el metro, pero digamos que es un drama, ¿no? Es una cantidad de tiempo que se pierde. Entonces, las políticas de movilidad sostenible, por ejemplo, tienen que ir a eso, y creo que en la parte del tiempo. Y creo que es muy importante conseguir niveles más altos de seguridad en muchos ámbitos donde no tenemos ahora mismo como asegurados, ¿no? Yo pienso siempre en la sanidad pública. Sanidad pública es una cosa que te da seguridad, que si te pones malo te van a cuidar, que eso es una locura. Quiero decir, o sea, en términos internacionales es como yo mañana me pongo malo y da igual el dinero que tenga, va a haber un señor ahí que me va a decir, ¿qué te pasa?, ¿no? Y eso ahí creo que tiene que ser una cosa que se debe ampliar poco a poco a otros niveles de la vida, ¿no? La vivienda, ¿no? Tener unas bases mínimas de dinero, de que sabes que te quedas sin trabajo y no te va a faltar o va a tener que perder en X tiempo, ¿no? Reorganizado a través de lo público, poco a poco, no es una cosa, digamos, que se pueda hacer de noche a la mañana, pero creo que hay que avanzar hacia que la gente tenga niveles de seguridad comparables a los que tenemos en la sanidad pública o en la educación pública, en otros tantos aspectos que están mucho más, digamos, al vaivén del mercado, ¿no? De vaivenes económicos y tal. Y luego, pues esto, ¿no? Digamos, para mí esos son como los dos esenciales, porque luego son como los fundamentales, son más tiempo, más seguridad. Y luego, en cuanto a valores cristianos, yo en realidad no soy cristiano, me parece muy interesante lo que dices, los valores que tienes, pero creo que no tiene por qué ser una cosa, digamos, que esté asociada a una religión, ¿no? Y yo creo que hay un valor intrínseco en las democracias actuales, que es que la religión no se mete en política, ¿no? Porque todas las religiones, yo creo que es una cosa muy personal. Yo nunca he sido religioso porque mi familia es atea, creo que lo más cerca de ser religioso es el del Barça en Madrid, pero digamos, entiendo que es una cosa muy importante personal, pero creo que cuando se mezcla en lo político generalmente da problemas, ¿no? Y creo que es importante, todas las religiones tienen valores comunitarios, positivos, y que seguramente donde tú puedes digamos, sintonizar con ellos desde la política, pero no creo que sea una cosa que hay que hacer explícitamente bajo ningún concepto. Fantástico, pues Eva, ¿cierras? Sí, yo después de escuchar a Nacho, también a Héctor, larga vida a la coalición de gobierno, porque lo que ha dicho lo podría suscribir. Ese libro blanco de fiscalidad yo creo que tiene que ser un instrumento que nos sirva a los miembros de la coalición para poder hacer esa reforma fiscal. Yo tampoco he tenido oportunidad todavía de leerlo, pero creo que es un buen instrumento que nos tiene que permitir que eso que va sobrevolando toda la tarde por aquí, que al final es el pacto, el contrato social, ¿no?, que queremos y que compartimos, pues eso cuesta un dinero y hay que financiarlo, y creo que tenemos en el libro blanco de la fiscalidad pues una oportunidad. También coincido con lo que decía Héctor de ojo a no generar víctimas, que ya sabemos, ¿no?, como a Vox le va bien esto de victimizarlos, porque yo veo en Ayuso lo más parecido a lo que yo he sufrido en Cataluña con el procés. Es que es una alumna aventajada del procesismo en todos los términos, ¿eh? Y el tema de la fiscalidad pues está ahí. ¿Habrá que armonizar? Pues sí, es necesario, pero habrá que hacerlo con la inteligencia para que encima no consolidemos esos discursos de agravio fiscal. Sobre el tema del consenso, si es paralizante, pues es que yo creo que hay veces que es lo único que te permite avanzar. Porque como tenemos unas cámaras legislativas tan fragmentadas que o consigues mayorías parlamentarias, y os lo dice una que está en el Senado y que se pasa el día negociando, porque si no, no tiramos para adelante la agenda reformista de la que está haciendo el Gobierno, pues yo me puedo poner fantástica y decir que la ley es estupenda, pero si no tengo los votos, pues no se aprueba. Y para muestra, la reforma laboral. Es decir, que aquí todos nos podemos poner estupendos de que faltan no sé cuántas cosas, pero al final necesitas dar un pasito, ¿no? Y un pasito y después otro y después otro. Así que es verdad que la unanimidad no es necesaria,
pero yo soy muy convencida de que las reformas pactadas perduran y que los consensos son necesarios cuando tenemos que la gente va a votar y contamos votos y escaños y tenemos lo que tenemos, y a partir de ahí hay que hacer los acuerdos que hay que hacer. Vida buena. Bueno, vida buena es que cuando llega el 3 del mes no te quedas a cero en la cuenta corriente. Eso es la vida buena, porque a partir de ahí, con la barriga llena, pues ya puedes plantearte otras cosas. Entonces, la seguridad económica para mí es lo primero. Y como hay mucha gente en este país que no está en esta situación, pues para mí, cuando me lo planteo, pues lo primero va antes. Y lo primero va antes quiere decir que primero es eso. Después, que no nos maten, que no nos discriminen, que tengamos derecho a cuidar y a ser cuidados, pues eso para mí también sería como el segundo paso, que es la vida buena, que haya una democracia que le podamos llamar completa del todo, porque todos podemos ser iguales y aquí hay la mitad de la sociedad que estamos siendo discriminadas. Y respecto al tema de las narrativas y los valores católicos, pues yo he pensado en la democracia cristiana y cómo aportó a todo lo que ahora damos por hecho y por bueno. Socialdemócratas, liberales, ¿no? Y que construimos también desde esa familia política. Ahora está todo como en estado ya no líquido, sino casi gaseoso, pero bueno, son los nuevos tiempos y con eso tenemos que trabajar, y yo estoy convencida que todos los que estamos aquí vamos a contribuir a hacer realidad eso de la buena vida. Muchas gracias. Nacho Álvarez, Eva Granados, Héctor Tejera, ha sido un auténtico placer disfrutar de esta mesa con vosotros. Espero que vosotros también hayáis disfrutado, hayáis aprendido y os lo hayáis pasado también como un servidor. Os voy a dejar un segundo con Bernardino, que os dará algunos mensajes publicitarios, y muchas gracias por vuestro tiempo.